ya quiero salir, pero solamente por víveres, para que no vayamos a dividir este virus, pero bueno, pues ya esperemos que pronto ya nos liberen, si no, ahora sí que aquí arrancaremos el siguiente semestre a distancia. Va para largo, profe. Sí, así como lo veo yo, Sí, yo creo que sí, por lo menos hasta octubre. Me imagino que a lo mejor en octubre por ahí ya pudiéramos regresar a la escuela, pero pues bueno, con esto no se sabe qué va a pasar. Una pregunta, jóvenes, ahora sí entrando un poco a lo que vamos a ver el día de hoy y unas actividades que vamos a hacer para los siguientes, de aquí a la primera semana de julio. Los martes y los jueves, ¿ustedes tienen clase de 5:30 a 7? Los escucho. Por mi parte, no. Tenemos bueno, es que el profesor de Ah, control, ah, Villanueva, sí, exacto. A Ujú. veces das sesiones las de control. sesiones. Ok. Bueno, miren, ¿por qué les pregunto esto? He estado platicando con un egresado de la carrera. Él está en ENDRES y trabaja en todo lo que es monitoreo de energía en la parte de servicios auxiliares. Entonces, con él ando viendo de que en la última semana de junio, puede ser el 23 o 25 de junio, creo, martes o jueves, de 5 a 6:30, que nos dé una plática de todo lo que es el monitoreo de sistemas auxiliares, específicamente es aire comprimido, vapor y el área eléctrica. Entonces, ojalá y ya cuando yo defina con él en qué día sea martes o jueves, igual poder platicar con su profesor de control, si les permitiera una de 5, para ver si les permitiera, o esa clase de ese día se les pudiera reprogramar en otra sesión, si dicen que a veces tienen sesiones aquí por alguna de las plataformas, para también estar en esa plática, que sería meramente de aplicación de todo lo que es el monitoreo hacia la parte de servicios auxiliares, específicamente en esos 3 que les comenté. Y ya después también con esta gente de ENDRES andamos viendo un par de pláticas más, pero esa ya va a ser, esta plática que le digo de servicios auxiliares solamente es para los 3 grupos que tengo, el 5 y el 1 de la mañana, y para ustedes. Y ya después están viendo otras pláticas con la gente de ENDRES, pero que sea para todo ICA. Y esas 2 pláticas, una de ellas es de protocolos de comunicación aplicados en la industria 4.0. Y todos los protocolos de comunicación que se emplean para esta parte de lo que hoy está en boga. Y el otro es algo que nos falla a todos los politécnicos una vez que egresamos, y que hoy en día lo demandan mucho las empresas, que son las actividades blandas. Ahora sí que es lo que luego no nos dan bien en la escuela, y le sufrimos cuando ya andamos ya en la parte laboral. Y estas 2 personas que darían esas pláticas, uno es egresado de la carrera de ICA y el otro es egresado de ICE. Entonces, ya las otras 2 pláticas que les digo que es para toda la carrera, esa ya se vería en su momento, ya saldrán los flyers o toda parte de la información para estas pláticas. Pero ya más o menos, si por ahí el profesor les dice que qué días en la última semana, dígales que menos el martes o el jueves, por lo menos, ya para irlo apartando. Bueno, miren, el día de hoy ya respecto a lo que es la clase,
el día de hoy les voy a, aquí en este caso vamos a hacer el procedimiento para una práctica. Esta práctica lo que van a hacer ustedes va a ser caracterizar una válvula de las que ustedes tienen en su casa. Esta válvula la vamos a caracterizar en función del flujo y el porcentaje de obturación que se tenga en la válvula. ¿Qué andamos buscando con todo esto de la caracterización? Pues ver cómo va a responder el flujo, como en la gráfica que tenemos aquí en la esquina, cómo va a responder el flujo en función de la carrera de la válvula o la obturación de la válvula. Entonces vamos a, ahora sí, cada uno de ustedes, dependiendo de las válvulas que ocupen en sus casas, pudieran tener alguna válvula que su comportamiento sea lineal, como la que tenemos aquí, pudieran tener alguna válvula que su comportamiento sea isoporcentual o algunas otras válvulas que son de abertura rápida. Seguramente a ustedes les ha pasado que cuando abren una válvula de las que tienen ahí en su casa, hay algunas válvulas que apenas le doy una vuelta o media vuelta a la válvula y ya me está dando bastante flujo de agua. Y luego se han encontrado otras válvulas que le doy una vuelta, 2 vueltas y me sigue dando poco flujo de agua. Ya cuando llevo más de la mitad del número de vueltas que le doy a la válvula, al final es en donde la válvula me entrega la mayor cantidad de flujo, que en este último caso que estamos comentando sería una válvula isoporcentual, que casi el mayor porcentaje de flujo lo entrega al final de la carrera. Y si es una válvula de abertura rápida, la mayor cantidad de flujo la va a entregar al inicio de la carrera. Y también se van a encontrar las otras válvulas que son lineales, que si yo incremento en 10% la carrera, el flujo se va a incrementar en un 10%. Entonces, esas son los 3 tipos de válvulas que ustedes se pueden encontrar. Y esta práctica que aquí está planteada es para que ustedes hagan la caracterización de alguna de las válvulas que tienen ya en su casa. Si nos ubicamos en la tercera práctica, que fue lo del dimensionamiento del PLC, ustedes solamente conocieron o vieron la parte de lo que fue llamémosle así, la parte externa de su instalación hidráulica, que es la que nos va a llevar el agua de la cisterna al tinaco. Solamente en esa parte se enfocaron. Ahorita para esta práctica, que es la caracterización de la válvula, ahora nos vamos a ubicar dentro de la instalación que se tiene ya al interior de sus casas, en donde ya viene el agua de lo que es el tinaco hacia los puntos de consumo que ustedes tienen. Entonces, esta sería la otra parte, ahora sí, otra parte de esa misma instalación, pero que la vamos a aprovechar para hacer este tipo de caracterización de las válvulas. Entonces, miren, para esto, aquí están los 7 pasos que vamos a tener. Se los voy a explicar ahorita en este momento. Y también, ya una vez que terminemos en el transcurso de la tarde-noche, ya les voy a poner ahí en claro estos mismos pasos y lo que vamos a ponerle como contenido en cuanto a la práctica, que va a ser algo parecido a la práctica número 3. Entonces, el primer punto que ustedes van a hacer con todo lo que tienen en sus casas va a ser un levantamiento del número de válvulas que ustedes van a tener. Estas válvulas son todas las válvulas que tienen al interior de su casa. Pero también en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen en la descarga de la bomba centrífuga hacia el tinaco alguna válvula de corte, también incluyan esas válvulas, ¿sí? Entonces, generalmente, si nos vamos en una casa así que solamente tenga un baño ahora sí, y ahí tendríamos 4 válvulas, 2 para
2 para la regadera, 2 para el lavabo, 2 en la cocina generalmente, y ahí llevamos 6. Luego a veces en la parte en donde tienen la lavadora, a veces ustedes manejan 2 válvulas para agua fría y agua caliente, y ahí llevaríamos 8 válvulas, y a veces tienen otra válvula también para la parte de lavadero, ya llevamos 9. Y otra válvula también, por ejemplo, la de corte, la que es la válvula de corte para suministrar el agua del tinaco al calentador de agua. Vean, ahí tan solo ya llevamos 10 válvulas que ustedes tienen en su casa. Entonces, de ese levantamiento que ustedes van a hacer, van a poner la ubicación como tal, y ya después van a ponerle todas estas características, las que encuentren, porque en algunos casos no van a, por ejemplo, va a haber algunas válvulas que no van a tener algunas de estas características que en unos minutos más vamos a comentar. Por ejemplo, aquí van a poner qué tipo de válvula tienen. Generalmente en sus casas ustedes solamente van a tener de 2 válvulas. Válvula de compuerta y válvula esférica o de bola. Por ejemplo, la esférica o la de bola es muy común que ustedes la tengan en el sistema de gas natural o gas LP para la alimentación del gas al calentador de agua. Entonces, ahí es en donde ustedes van a poner ese tipo de válvula. Movimiento del obturador. Si yo tengo una válvula de compuerta, el movimiento del obturador va a ser lineal. Si yo tengo una válvula esférica, el movimiento del obturador va a ser rotatorio. Entonces, ahí es en donde también le vamos a poner tipo de válvula, compuerta, esférica y el tipo de movimiento del obturador. Va a ser muy raro que alguno de ustedes dentro de su instalación tenga una válvula de globo. Ahora sí que las válvulas de globo ya sabemos cómo identificarlas por la parte externa. Además del movimiento del obturador, se le va a poner el diámetro de la tubería, casi el 90% o un poco más de las instalaciones hidráulicas ya al interior de una casa son en diámetros de tubería de media pulgada. Y generalmente el material que manejan es acero, cobre, ¿sí? Y en algunos casos raro, pero luego pueden encontrar en algunas ocasiones PVC, o en el otro de los casos de acero galvanizado. Conexión, ¿cómo va a ser su conexión? Prácticamente la mayoría de las válvulas van a ir roscadas, aunque si tienen ustedes su instalación de cobre, esa conexión ya va a ser soldada. Ahora, en el caso del tipo de movimiento que ustedes tienen, si es una válvula de movimiento lineal, hay que ver esa válvula cuántas vueltas le debo de dar para abrir completamente la válvula, y eso es lo que le voy a poner como vueltas totales. O los grados de abertura pueden ser de 0 a 90, incluso luego hay algunas válvulas que tienen como un actuador manual rotatorio, en donde ahí mismo combinan la parte de lo que es el hacia izquierda o derecha, no recuerdo, agua fría o agua caliente. Entonces, si van a ocupar alguna válvula de ese tipo, yo les recomiendo que ocupen el agua fría para que nada más determinen ustedes ese ángulo de abertura para el lado de agua fría. ¿Por qué no agua caliente? Porque vamos a necesitar conocer también las propiedades del agua, y eso lo vamos a hacer en función de la temperatura. Entonces, esto es lo que vamos a ponerle: vueltas totales si es movimiento lineal, grados de abertura es una válvula con obturador rotatorio clase, si es que la tienen. Hay algunas válvulas, dependiendo igual luego del costo. Si compraron una válvula más o menos bien, esa válvula tiene la clase, va a tener, por ejemplo, la clase típica para una instalación residencial. Estamos hablando de clase 150. Entonces, ustedes van a ver que tiene impresa en el cuerpo de la válvula ese 150, y abajo del 150 o al otro lado de la válvula puede tener alguna de estas 3 siglas. ¿Cuál es la común que se encuentran para instalaciones hidráulicas? La primera, WOG. ¿Qué me indica WOG? Que esa válvula la puedo ocupar para agua,
para aceite y para gas. Si tuviera WSP, eso ya es difícil que yo lo encuentre en una institución residencial, al igual que la tercera, porque esas son específicamente para aplicaciones industriales. WSP va a ser para el caso de vapor y la otra CWP va a ser cuando ustedes estén trabajando la presión para trabajos con temperaturas bajas. Entonces, prácticamente la tercera sigla son para aplicaciones industriales. La común que ustedes pueden encontrar es WOG. Vamos a suponer el caso de que las válvulas que ustedes vean en sus casas, ninguna de ellas tenga clase o WOG. Entonces, ahí le ponemos N/D, no disponible. Entonces, una vez que ustedes hagan el levantamiento de todas las válvulas que tienen en su casa, van a seleccionar por lo menos una, ya sea de movimiento rotatorio o de movimiento lineal. Entonces, una vez que ya tengan seleccionada su válvula, ahora vamos a ocupar el siguiente material, un recipiente graduado para que podamos conocer volumen. Ahora, si no hay mamá que no tenga una jarra o un recipiente que vaya graduado cada cuarto de litro, ahora sí desde 1 litro, ahora sí graduado, hasta 2, 3, 4 o 5 litros graduados. Entonces vamos a ocupar un recipiente de ese tipo, un cronómetro, un transportador. El transportador, ¿para qué lo vamos a ocupar? El transportador, si es que yo tengo una válvula que sea movimiento rotatorio, para ir midiendo el ángulo de abertura. También pueden ocupar luego el transportador cuando quieran dividir las vueltas totales en 10 partes iguales. Entonces, a lo mejor voy a tener una vuelta más no sé cuántos grados, etcétera, etcétera. El flexómetro o el vernier les va a servir para medir el diámetro de la tubería. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿qué necesitan también? La temperatura local para determinar las propiedades. Aquí va a haber dos alternativas para la temperatura. Si alguien de ustedes en su casa, si alguien de su casa está estudiando chef o está en cursos de cocina, luego les piden un termómetro y lo que compran generalmente es un termómetro, a veces un metálico con la punta de acero inoxidable, o pueden comprar a veces un termómetro ya de contacto. Entonces, si llegan a tener un termómetro de esos a la mano, con uno de esos termómetros pueden medir la temperatura del agua. Si llegan a tener un termómetro que sea clínico, no les va a servir porque generalmente la temperatura del agua va a estar entre unos 15 a unos 20, 21 grados Celsius y prácticamente ese termómetro clínico en ese intervalo de temperaturas no mide. En caso de que no tengan una forma en cómo medir la temperatura con un instrumento, pueden ocupar cualquier aplicación en su celular que les dé la temperatura local. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a hacer si ocupan alguna aplicación? Que la temperatura del agua es la misma que la temperatura ambiente que ustedes están viendo con su aplicación o en Weather Channel o no sé cómo se llaman estas aplicaciones en donde luego les dan la temperatura. Entonces, para eso requiero yo la temperatura y después hay que medir el flujo. ¿Cómo van a medir el flujo, jóvenes? Vamos a suponer que este es mi recipiente en el cual yo voy a estar recolectando el agua. ¿Qué tengo que hacer antes? Ya hice mi levantamiento. En mi levantamiento yo ya vi, por ejemplo, vamos a considerar que fui afortunado y encontré una válvula que tiene 10 vueltas para que se abra completamente. Entonces van a poner el recipiente en la parte, ahora sí, en la salida del flujo de agua y le van a dar una vuelta, que sería el 10% de abertura. Cuando cuando le empiecen a dar la primera vuelta, va a empezar a salir poquita agua hasta que llegue, hasta cuando ustedes ya tengan abierta la primera vuelta, van a ver que ya el flujo ya es constante. En ese momento, en el recipiente se va a empezar a llenar cierta cantidad de volumen. Ese primer volumen no lo vamos a utilizar. Ya ustedes van a ver cuando llegue una marca, ya sea de 1/4 de litro o de medio litro, cuando llegue esa marca, empiezan a contar el tiempo. Entonces, ese tiempo lo
lo van a contar hasta que llenen ya sea medio litro o 3/4 de litro. O si tienen un recipiente más grande, hasta que recolecten un volumen de 1 litro. Entonces, voy a tomar ese tiempo, le voy a poner posición, una vuelta, tantos segundos. Me voy a 2 vueltas, vacío mi recipiente, voy a las siguientes vueltas que le toque. En lo que tardo en llegar a esa posición que yo requiero ver qué flujo de agua sale a las n vueltas que ando buscando, esa agua que estoy recolectando no la voy a considerar otra vez hasta que llegue al cuarto o al medio litro que ya tengo graduado. A partir de ahí empiezo a contar el tiempo. En este caso, una recomendación, jóvenes, ocupen siempre el mismo volumen. En este caso, el mismo volumen que puede ser medio litro o 1 litro. ¿Cuándo se podría valer cambiar de volumen? Si es que yo llego a tener en las últimas vueltas un flujo muy grande en donde a lo mejor yo muy a fuerzas pueda medir 1 o 2 segundos en lo que se llena el volumen conocido. Entonces, en ese punto pudieran ustedes ocupar un recipiente de mayor capacidad. Entonces, ustedes van a medir número de vueltas o grados de abertura y tiempo de lleno de un volumen determinado. Cuando ya tengan esa tabla, ahora ¿qué van a hacer? Volumen entre tiempo. Si yo hago volumen entre tiempo, estoy utilizando un método volumétrico para que me dé que son, en este caso serían litros por segundo. Esos litros por segundo hay que llevarlo a litros por minuto. Y por último hay que llevarlo a galones por minuto. ¿Por qué a galones por minuto? Porque también vamos a determinar el CB de esa válvula. Entonces, ya aquí vamos a tener la medición de flujo a diferentes aberturas. Y ahora, el punto 6 es un punto clave en donde hay que verificar que tengan perturbaciones en el sistema. ¿Qué puede ser una perturbación en su sistema? Vamos a suponer, están haciendo su experimento y en ese momento arrancan la bomba para llenar ahora sí, los tinacos. Entonces, como una vez que se llenen los tinacos, voy a tener un mayor nivel, voy a tener una mayor carga hidrostática, por lo tanto voy a tener un mayor flujo y finalmente voy a medir flujo, sí, pero tal vez ya no me va a dar una tendencia como la que yo ando buscando. Entonces, ese es un punto que deben de tener cuidado, de que no vayan a arrancar la bomba para llenar los tinacos mientras están haciendo sus mediciones. Otro punto también, ¿cuál sería? Que al momento de que ustedes estén midiendo el flujo de salida de la válvula, que nadie vaya a abrir alguna de las otras válvulas que tienen. Si ya a lo mejor alguno de sus hermanos hizo una travesura y lo mandaron a lavar los trastes y de coraje abrió las 2 llaves del lavabo, pues ya eso les va a perjudicar en el flujo que ustedes van a medir. Entonces, son la parte de los elementos que yo debo de cuidar que no me perturben el sistema. Y la otra perturbación, ¿cuál puede ser? ¿Cuál va a ser? De que desde que empiezo a abrir la válvula, no inicio el conteo del tiempo, sino hasta que ya se estabilizó el flujo y ya tomo una marca de referencia para obtener el volumen que yo requiero. Entonces, eso es lo que me puede perturbar a mi sistema. Antes de comentar los resultados que van a obtener de su práctica, dudas, preguntas o comentarios, jóvenes, los escucho. Por mi parte no, profe. Yo ¿No? sí, profe. Ajá, dígame, Cartas. Lo que pasa es que, bueno, yo en mi casa nada más cuento con las válvulas de PVC porque hace cuenta que la toma viene directamente de la calle y se abre o cierra. Ajá. No cuenta así como que es de mariposa, que son no las válvulas que tienen que darle giro. Yo no cuento con ninguna de esas válvulas. No, ¿puede servir esas que tengo o cómo le? Sí, puede servir la que tiene. Yo comento así en general porque ahora sí en provincia es un poco diferente, Cartas, porque prácticamente así luego uno
tiene la toma directamente del municipio, ¿sí? Y en el caso aquí de la Ciudad de México, sí es un poquito, es muy diferente como luego tenemos la instalación hidráulica, ¿no? Pero sí, sí la puede servir la instalación así como usted la tiene. Ok, gracias. Ok. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Profe, ¿se puede decir que la práctica es más o menos como lo que hicimos el semestre pasado con el número de Reynolds? Algo parecido. En aquel momento andábamos buscando el número de Reynolds. Va a ser algo parecido porque ahora usted le va a poner la carrera de válvula y le va a poner el flujo que sale por la válvula. No nos va a interesar el número de Reynolds ni nada por el estilo. Pero sí partimos de lo que, ahora sí, para los que hicimos la práctica el semestre pasado del número de Reynolds, es muy parecida a la práctica, pero ahora yo no voy a calcular Reynolds, sino solamente la abertura que tenga la válvula y qué flujo me está dejando salir. Es lo único que yo requiero. Pero sí es muy parecida a la del semestre pasado, UCI. Gracias, profe. Por nada. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, joven? Yo, profesor, Lo escucho, Baruch. por ejemplo, tenemos un tinaco compartido con otros vecinos, me tengo que esperar hasta que haya un momento donde estoy seguro de que no vayan a abrir ninguna válvula para poder hacer la... Bueno, ahora sí que su caso ya sería muy, muy especial, Baruch. Pues ahora sí, solamente usted garantice que en su casa no van a tener algún uso extra, ¿no? Sí, porque sí, ya después hasta el vecino le puede echar la bronca y luego lo vamos a ver ahí en las noticias que se peleó por hacer una práctica de elementos de transmisión y control. Sí. Nada más garantice que en su casa no vayan a estar abriendo las válvulas y con eso, de ahí partimos, Baruch. Gracias, profe. Órale. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿No? Ok. Miren, entonces, dentro de los resultados que vamos a tener, aquí además del resultado vamos a tener una tabla de datos. Su tabla de datos, ¿cuál va a ser? En la primera columna va a ver la posición de la válvula. Esa posición que puede ser grados de abertura o número de vueltas. ¿Sí? Y la siguiente columna que va a ser tiempo de recolección. Y ya ustedes ahí me van a decir si eligieron un volumen de medio litro, de 1 litro, de litros o de N litros. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengan ustedes esas tablas de datos de posición de la válvula y tiempo, mi primer tabla de resultados, ¿cuál va a ser? Va a ser la parte de esa tabla en donde voy a tener la posición de la válvula y el flujo en litros por segundo. Después la otra columna va a ser litros por minuto y la última galones por minuto. Entonces esas van a ser una tabla de resultados. Otra tabla de resultados, la primera que van a tener va a ser la tabla de su levantamiento. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, en tal ubicación tengo tantas válvulas con estas y estas características. Después de que yo tengo mi tabla de resultados de posición contra flujo en litros por segundo, litros por minuto y galones por minuto, esa misma tabla ahora la van a manejar en porcentaje. En el caso del número de vueltas totales, ya ustedes van a decir, el 10% de las vueltas totales es tanto, el 20, el 30, 40, 50. Mínimo requerimos, ¿cuánto? 10 puntos de regulación. En el caso de las válvulas que son con abertura en grados, si es de 0 a 90
grados, pues mi primer 10% va a ser 9 grados, 18, 27, 36, 45, hasta llegar a los 90 grados. Y aquí yo voy a tener el flujo de n litros por minuto hasta n litros por minuto. Una vez que ya tengan los valores máximos, ya van a poder calcular los porcentajes. Entonces, la otra tabla va a ser porcentaje de abertura de la válvula contra porcentaje de flujo, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan esa parte, ¿sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer de estas dos gráficas. Una gráfica que aquí tenga número de vueltas o ángulo de abertura contra flujo en unidades de ingeniería, litros por minuto. Y la otra gráfica que van a hacer es como la que tenemos aquí, porcentaje de carrera contra porcentaje de flujo. ¿Por qué necesitamos la de porcentaje? Porque esta gráfica es la que cada quien de forma individual va a obtener. Después, así como están integrados en equipo, van a hacer una gráfica en puros pajes en donde van a poner la gráfica del integrante del equipo, el integrante 1 del equipo, el integrante 2, el integrante 3, el 4 y el 5. Los N integrantes que estén en el equipo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, van a poner todas sus curvas de las gráficas en una sola. ¿Y cuándo las vamos a poder comparar? Cuando todas estén en porcentaje, así como las vemos aquí. Entonces, esta sería un resultado de una sola gráfica en unidades de ingeniería, una sola gráfica en porcentaje por cada uno de ustedes. Y solamente después van a subir, ya les habilitaré en Classroom para que suban la tabla comparativa de todos los integrantes del equipo. Y el otro cálculo que van a hacer es el del CB. En el caso del CB, ¿qué van a necesitar? Ver, por ejemplo, la altura del tinaco, ver desde dónde está el tinaco hasta dónde está la válvula, qué altura tienen. Y si se acuerdan, así como hicimos uno de los primeros ejercicios en donde teníamos un tanque que queríamos calcular el CB de una válvula y lo que hacíamos era la carga hidrostática, la tomábamos como la presión de entrada. Y como descargábamos a la atmósfera, que es lo mismo que ustedes van a hacer, van a descargar a la atmósfera porque van a descargar a su recipiente que está a presión atmosférica. Entonces, toda esa altura que ustedes midan desde el nivel de su tinaco hasta donde esté la entrada de la válvula, esa va a ser su presión de entrada. Esos van a ser 3 columnas de agua, los tienen que llevar a PCIs. Después de PCIs, ahora sí, prácticamente mi presión de salida van a ser 0 PSI manométricas y ya va a tener mi delta P. La densidad, ¿de dónde la voy a obtener? Veo la temperatura, por ejemplo, vamos a suponer, para los que se fueron a sus lugares de origen, no sé, si estoy en un lugar de caluroso, seguramente voy a tener la temperatura del agua unos 25, 30 grados Celsius. Voy a ver la densidad del agua a 30 grados Celsius o a 25 grados Celsius. Para eso van a utilizar las tablas de vapor. Van a entrar con temperatura, van a calcular, van a ver el volumen específico de la fase líquida, le van a sacar la inversa, esa es la densidad a esa temperatura y la dividen entre la densidad a 60 grados Fahrenheit. Entonces ya van a tener todos los datos para calcular el coeficiente de flujo de la válvula. Entonces vean, con todo esto, ahora sí no va a ser más que con un flexómetro hasta la jarra de la licuadora y un cronómetro, con eso vamos a caracterizar una válvula. Ahora sí, esta es caracterización de válvula con equipos que tenemos a la mano. Ok, dudas, preguntas, ya está aquí. Ya está planteada la práctica y los resultados que van a obtener de forma individual y el resultado que van a tener en equipo. Sí, el lunes 22 de junio es la fecha para que envíen la práctica de este lunes que viene al siguiente. ¿Sí?
una vez que ya hayan entregado la práctica, ahí mismo, ahora sí que hacen su gráfica de todos los integrantes y también ese mismo lunes hay que entregarla. ¿Sí? Les voy a abrir un lugar, ahora sí, un lugar para la parte de dónde van a enviar de forma individual y otro lugar en donde van a enviar la gráfica solamente cuando comparen a todos los integrantes del equipo. ¿Sí? Para que no al momento de que vayan a enviar su práctica individual, ahí mismo pongan la práctica del equipo, todas las gráficas del equipo. ¿Sí? Porque si a lo mejor algún integrante del equipo no le entrega para el lunes 22, solamente los integrantes que ya tienen el lunes 22 todos los resultados para sus gráficas son los que se van a integrar en la de equipo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? Los escucho. No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Miren, ok, entonces, si no hay dudas o preguntas, miren, ¿qué otra actividad ¿qué otra actividad les voy a pedir también para sí les había dicho de los problemas del CV que necesito que hagan? ¿No? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, miren, hasta el momento llevamos 17 problemas hechos del CV de válvulas. Unos que calculamos por el método de Dwyer, método de Anderson y el método gráfico. Entonces, ¿cuál es la tarea? A excepción de problema 16, si no mal recuerdo, que ese fue en donde comparamos todos los métodos. Ahora quedarían solamente 16 problemas si quitamos ese. Todos los problemas que hayan resuelto para gases y para vapor por el método de Dwyer, hay que resolverlos ahora por el método de Anderson y hay que resolverlos por el método gráfico. Entonces, ya para gases, para vapor, resolvimos por un método. Entonces, ahora hay que resolverlos por los siguientes dos métodos. En el caso del todo lo que hicimos para líquidos, sea Dwyer, sea Anderson, es la misma ecuación. Entonces, todos los que hicimos para líquidos, nada más con ecuaciones, los van a resolver ahora con el método gráfico. Y todos los que hicieron por el método gráfico de líquidos, ahora los van a resolver con la ecuación. Entonces, esa parte de la tarea, ahora sí es para que hagan en este fin de semana esos problemas y los suban ahora sí a un punto que les voy a abrir ahí en Classroom para la parte de elementos finales de control y que suban los problemas. ¿Sí? Entonces, esa es otra tarea para este lunes y de este lunes que viene al siguiente es esta práctica. Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes. ¿No? Ok, entonces, si no hay alguna otra duda o pregunta, jóvenes, respecto a todo esto, el día de hoy aquí le dejamos, prácticamente todavía tienen opción para empezar a hacer el levantamiento de las válvulas que tienen en sus casas. Entonces, yo les voy a poner esta parte también en Classroom para que vayan viendo qué es lo que necesitan hacer y cómo va a estar el contenido práctica. Y si tienen dudas o preguntas entre el fin de semana, ahora sí que ahí mismo en donde les voy a poner esto de la práctica, compartan sus dudas o preguntas que tengan. No va a ser inmediata la respuesta, pero igual en el transcurso del día yo les voy respondiendo si es que hay alguna duda.
y ya si llegara a haber alguna duda entre lunes y viernes, pues esa ya la responderíamos al inicio o al final de la clase. ¿Sí? Entonces, si no hay nada más que agregar el día de hoy, ahora sí, para los que no nos vemos en el repaso, que tengan un buen fin de semana. Para los que nos vemos en el repaso, pues en un más nos estamos saludando nuevamente, jóvenes. Hasta luego y buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.